El dilema sobre el cual nosotros trabajamos es el de homogeneización de la enseñanza versus la consideración de la diversidad. O dicho en otros términos, uno puede decir que es un dilema entre enseñar lo mismo a todos al mismo tiempo y de la misma manera, o considerar que enseñar exige conducir la trayectoria intelectual de la clase en su conjunto sin perder de vista la trayectoria de cada sujeto singular, como lo señala Guagu, un didacta de la lengua francés. Felizmente, está cada vez más generalizada la idea de que la homogeneidad en las aulas es un mito y la conciencia de que es imprescindible considerar la diversidad si se pretende que todos puedan aprender. Me alegró mucho saber que el Diseño Universal de Aprendizaje, un programa con el que tengo entendido que algunos o muchos de ustedes trabajan y que yo no conocía hasta que Tatiana me contó que estaba muy difundido en Chile, se plantea, tal como nos lo planteamos desde las didácticas específicas, la fuerte intención de conocer y albergar la diversidad. Por ejemplo, Carmen Alba Pastor, una de las investigadoras españolas de la Universidad Complutense de Madrid, que está preconizando el dar a conocer este modelo, señala: se trata de reducir las barreras en los contextos educativos para que los procesos de aprendizaje sean accesibles a todos los estudiantes. Que en el diseño del currículo se cuente desde el momento inicial con la diversidad que existe en el aula para hacer propuestas que ofrezcan la oportunidad a todos los estudiantes de acceder, participar y avanzar dentro del currículo general, lo que conecta con el diseño universal en arquitectura. Yo subrayé ahí desde el momento inicial porque considerar la diversidad desde el inicio de la planificación de un proyecto de enseñanza es tan relevante en educación como lo es en arquitectura. Ustedes saben, sin duda, que el DUA es una extensión del diseño universal arquitectónico, movimiento que plantea la necesidad de que el diseño de edificios se piense desde el comienzo, tomando en cuenta la diversidad de los diferentes seres humanos que por allí transitarán, y no como un emparche posterior adaptado para personas con limitaciones físicas. Se logró así, en ese sentido, como decía antes el vicerrector, hay que pensar la educación como una educación para personas que son todas diferentes. En el caso del diseño arquitectónico, se logró de esa manera no solo una mejor estética, sino también que al integrar la accesibilidad en el proyecto global, las construcciones resultarán más confortables para todos. Ojalá sea posible lograr también en el terreno educativo que la educación sea más productiva y más confortable para todos. Carmen Alba Pastor agrega: el reconocimiento de las diferencias exige que los contextos educativos se planteen la necesidad de crear espacios en los que todos los alumnos tengan la oportunidad de aprender, desde sus posibilidades y limitaciones, desde sus preferencias y dificultades. Que todos tengan la oportunidad de acceder, participar e implicarse en el aprendizaje. Y para ello parece necesario que la enseñanza se plantee desde una perspectiva compleja que permita el acceso a los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes, con un enfoque que puede ser flexible
para proporcionar diferentes opciones o la posibilidad de que el docente pueda hacer adaptaciones para responder a las necesidades y capacidades de cada uno de ellos. Coincidimos también en que la enseñanza es altamente compleja y lo es aún más cuando se propone que todos los alumnos aprendan. Y también coincidimos en que es necesario adaptar la enseñanza a las posibilidades de los alumnos, a diferencia del planteo homogeneizador, en el cual son los alumnos los que tienen que adaptarse a la enseñanza. Sin embargo, hay un punto en que tenemos desacuerdo desde las didácticas específicas en relación con el diseño universal de aprendizaje, pero eso vamos a hablarlo después, una vez que hayamos conversado sobre la perspectiva de las didácticas específicas. Me refiero con didácticas específicas a la didáctica de la matemática, a la didáctica de la lengua, de las ciencias sociales, etc. Son disciplinas científicas que tienen como objeto de estudio las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje de ciertos contenidos. Desde esa perspectiva, los procesos de enseñanza y aprendizaje están fuertemente marcados por los contenidos específicos que son enseñados y aprendidos. Enseñar y aprender aritmética es muy diferente de enseñar y aprender a leer o a escribir, porque los objetos de conocimiento son muy diferentes. Es por eso que alrededor de 1970 comenzaron a constituirse como ramas del saber varias didácticas que realizan investigaciones en las aulas acerca del desarrollo de ciertos procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje desplegados por los niños en relación con los contenidos estudiados. La didáctica de la matemática es pionera en ese sentido. La didáctica de la lengua comenzó a realizar sus indagaciones alrededor del comienzos de la década de los 80. Agrego que en el interior de cada didáctica específica hay contenidos muy diferentes entre sí y que los proyectos de enseñanza que pueden hacerse para cada uno de ellos son también muy diferentes. Una cosa es enseñar y aprender a multiplicar y otra muy diferente es enseñar y aprender a producir o interpretar notaciones numéricas. Una cosa es enseñar y aprender a leer y escribir y otra cosa muy diferente es enseñar y aprender ortografía o enseñar y aprender gramática. Lo que me interesa que ustedes retengan sobre todo es que las didácticas específicas ponen en primer plano los contenidos y estudian las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje de esos contenidos. ¿Por qué es necesario estudiar las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje? Porque son dos procesos diferentes y porque el aprendizaje está muy lejos de ser el fiel reflejo de la enseñanza. Los alumnos producen diferentes interpretaciones acerca de lo que se está enseñando porque son sujetos pensantes y abordan los nuevos contenidos con los que interactúan a partir de lo que ya saben. Si bien cada una de las didácticas específicas se asume como una disciplina científica independiente, actualmente hay múltiples interacciones entre ellas. Estas interacciones consisten tanto en reflexiones compartidas sobre las metodologías de investigación utilizadas para indagar sobre las relaciones entre enseñanza y aprendizaje en relación con diferentes objetos de conocimiento, como en indagaciones conjuntas sobre temas que interesan a todos, como sucede, por ejemplo, con la investigación interdidácticas que dirijo con Beatriz Eisenberg desde hace más de una década sobre leer y escribir para aprender contenidos de ciencias sociales y ciencias naturales.
Por otra parte, las didácticas están muy conectadas con otras ramas del saber. Voy a dar solo un ejemplo. En didáctica de la lectura y la escritura, nuestra mirada está atravesada por aportes de la historia de la lectura, de la sociología de la lectura y la escritura, de la antropología de la escritura, de estudios etnográficos en la escuela que están vinculados con la lectura, y por supuesto con las contribuciones de las ciencias del lenguaje y muy particularmente de la sociolingüística y de la psicolingüística. Me voy a referir a las condiciones para la enseñanza que toman en cuenta la diversidad. Pero antes de eso, ¿en qué pensamos cuando hablamos de diversidad, o mejor dicho, de diversidades? En primer lugar, en la diversidad cultural y lingüística, en la diversidad de las biografías educativas y de las experiencias escolares de los alumnos, en las diferentes situaciones socioeconómicas que producen vidas cotidianas muy distintas, en los diferentes estados de conocimiento de los niños sobre diferentes contenidos. Por otra parte, la diversidad no es solo patrimonio de los sujetos. En el objeto de enseñanza también hay diversidad. En el caso de la didáctica de la lectura y la escritura, por ejemplo, la lengua escrita, donde podemos distinguir el sistema de escritura del lenguaje que se escribe, y las prácticas de los lectores y escritores. Son diferentes facetas del objeto de conocimiento. Y en tercer lugar, y por las dos cuestiones anteriores, hay también una diversidad propia de nuestra propuesta de trabajo. Planteamos diferentes situaciones didácticas, es decir, diferentes propósitos sociales de la lectura y la escritura que están en juego, situaciones centradas en el lenguaje escrito o en el sistema de escritura, textos de diversos géneros, diversidad de intervenciones del docente, diversidad de posiciones de los alumnos como lectores y escritores, etc. En un artículo que creo que se iba a poner en la página, y que por eso supongo que muchos de ustedes leyeron, yo planteaba condiciones didácticas muy generales que es necesario asegurar para enseñar en la diversidad, ese es el título del artículo, y para que efectivamente todos los chicos aprendan. Y la primera de esas condiciones es compartir el poder lingüístico. Esa es una condición que está vinculada específicamente con las múltiples situaciones en que tenemos en el aula chicos cuya lengua materna no coincide con la lengua escolar. No voy a hablar de eso aquí, está más que desarrollado en ese artículo. Y otras condiciones serían compartir la responsabilidad del aprendizaje, superar la ficción de que el tiempo de la enseñanza, de que el tiempo del aprendizaje coincide con el tiempo de la enseñanza, articular diferentes formas de organización de la clase, explicitar periódicamente los conocimientos elaborados en y por la clase, e incluir en la enseñanza todas las diversidades propias del objeto de conocimiento. Yo voy a hacer énfasis hoy en 3 condiciones generales, y son generales, cuando digo que son generales, es porque consideramos relevante tomarlas en cuenta siempre que pensamos un proyecto de enseñanza en relación con cualquier contenido. La primera de esas condiciones es inherente a nuestra concepción didáctica y es tan general que atraviesa todas las otras, y supongo que será por eso que no la incluí en ese artículo. Se trata de generar un ambiente de trabajo en el cual los alumnos se sientan autorizados a expresar lo que genuinamente piensan. Voy a dar algunos ejemplos, muy poquitos. Cuando efectivamente en el aula se hace posible que los chicos expresen lo que genuinamente piensan acerca del objeto, y se les propone, por ejemplo, que anoten números o palabras, es frecuente que produzcan escrituras diferentes de las convencionales,
Escrituras que, según mostraron muchas investigaciones, se reiteran sistemáticamente en diferentes escuelas y países. Cuando un error es sistemático, es que se trata de un paso necesario en el proceso de reconstrucción del objeto de conocimiento. Una escritura que es muy frecuente encontrar en chicos de, por ejemplo, 5 o 6 años, para 1800 es la primera que aparece allí, en tanto que las dos siguientes suelen aparecer como autocorrecciones después de haber escrito la primera. Al releer su producción, los chicos dicen, no puede ser. Son muchos números para que diga 1800. Por ejemplo, Luciana, que está a comienzos de segundo grado, anota 1975, como allí ven, pero escribe convencionalmente 2000. Y cuando le pedimos que compare sus dos notaciones, ella dice, no, 2000 es más que 1975, está mal, y comienza a suprimir ceros de su escritura original. ¿Qué hay detrás de estos aparentes errores? Detrás de estas producciones hay un fuerte conocimiento de la numeración escrita, así como hipótesis que los niños han construido para comprenderla. En primer lugar, se pone en juego la relación entre numeración hablada y numeración escrita. Al nombrar los números es convencional juxtaponer las palabras que designan cada parte, 1800. Los chicos suponen que hay una correspondencia estricta entre la denominación oral de un número y su representación escrita. Es una hipótesis muy lógica. Si hay dos representaciones de un número, una oral y una escrita, lo esperable sería que tuvieran alguna relación. Sin embargo, la numeración hablada convencional y la numeración escrita convencional obedecen a criterios diferentes. La numeración escrita es posicional y la hablada es básicamente aditiva, aunque no solamente. La enseñanza tendrá que hacer un aporte decisivo para que los alumnos recorran el camino que permite comprender la posicionalidad. En segundo lugar, la escritura producida a partir del criterio de correspondencia entre numeración hablada y numeración escrita entra en conflicto con otra hipótesis que los niños elaboran y que podemos expresar así: a mayor cantidad de cifras, mayor es el número. Los niños tienen razón y han elaborado una conceptualización que es pertinente solo para los sistemas posicionales, en tanto que no lo es para otros sistemas. Por ejemplo, no lo es para el sistema romano, están ahí los números, donde, por ejemplo, 14 se escribe con más cifras que 1000, o 43 se escribe con más cifras que 100. La insatisfacción que los alumnos experimentan ante ese conflicto y las variadas situaciones de interacción con la numeración escrita que la enseñanza les propone contribuyen a que lleguen a producir notaciones convencionales y a que comprendan progresivamente los principios que rigen el sistema posicional. Algo similar, aunque también diferente, sucede en el proceso de construcción de la escritura alfabética. Como seguramente muchos de ustedes saben, los chicos elaboran, entre otras, una hipótesis según la cual en la escritura se representan las sílabas que constituyen las palabras orales y anotan, por ejemplo, eso que ustedes ven allí. La hipótesis silábica, según la cual a cada sílaba del lenguaje oral corresponde una y solo una letra, entra en conflicto también con otras hipótesis, en particular con la hipótesis de cantidad mínima de caracteres, que lleva, por ejemplo, a buscar qué otra grafía es posible incluir en libro, porque con 2 no se puede leer.
Vuelvo a subrayar que también en este caso se trata de hipótesis que son pertinentes para un sistema de escritura. La humanidad ha producido sistemas de escritura silábicos y en Japón uno de los 3 sistemas de escritura actualmente en uso es silábico. Y la hipótesis de cantidad mínima de caracteres está basada en la interacción con nuestro propio sistema de escritura, en el cual efectivamente son escasas las palabras que tienen menos de 3 letras. Como en el caso de la numeración, estos errores revelan lo que los chicos ya saben de los objetos de conocimiento con los que están interactuando. Tomar en consideración o no las conceptualizaciones que los niños elaboran y las estrategias que ponen en acción para interactuar con los objetos de conocimiento es una decisión didáctica. Es posible enseñar sin tomarlas en cuenta, evitando sin proponérselo que los niños pongan en juego lo que ya saben y lo que piensan. En cambio, es muy difícil aprender sin poner en juego lo que uno ya sabe, como lo han mostrado tantas investigaciones en psicología del conocimiento desde Piaget y Vygotsky en adelante. Es por eso que los proyectos de enseñanza que nosotros ponemos en acción y cuyo desarrollo estudiamos en nuestras investigaciones didácticas están atravesados por un supuesto básico. Acercar la enseñanza al aprendizaje es esencial cuando se tiene el propósito de que todos los alumnos aprendan. Hasta allí esta condición. Ahora voy a retomar 2 de las condiciones que ya estaban planteadas en el artículo que ustedes leyeron, con la intención de señalar algunas cuestiones específicas. Articular diferentes formas de organización de la clase, es decir, actividades colectivas en pequeños grupos e individuales. Una modalidad muy productiva de articular estas diferentes formas de organización de la clase es estructurarlas en forma descendente o ascendente. La organización ascendente, que comienza con el trabajo individual o por parejas y desemboca en el trabajo compartido por el grupo total, supone concebir las producciones de los niños, de cada uno de ellos, como fuente de una reflexión específica, como punto de partida para el aprendizaje de todos. De este modo se hace posible incluir efectivamente en el trabajo las dificultades enfrentadas por diferentes integrantes del grupo, dificultades que podrían pasar desapercibidas si no se ofreciera una situación adecuada para reflexionar públicamente sobre ellas y para poner en común los aportes que todos pueden hacer a la comprensión del contenido sobre el que están trabajando, por ejemplo, a la comprensión de un texto. A partir del análisis de las producciones individuales o de pequeño grupo, el docente organiza la actividad colectiva seleccionando los aspectos sobre los cuales resulta relevante reflexionar, orientando la discusión de tal manera que sea posible al mismo tiempo hacer oír las diferentes voces e ir arribando a las conclusiones a las que se apunta, o bien aproximarse a conclusiones provisorias que más tarde serán revisadas. La reflexión en la comunidad de la clase recoge así dudas y conocimientos puestos en juego por todos sus integrantes, permite establecer relaciones entre ellos y producir significaciones compartidas para el conjunto de los alumnos. La organización descendente comienza con el trabajo colectivo y desemboca en el trabajo individual o por parejas. Por ejemplo, cuando se están leyendo textos de historia, que en general resultan difíciles para los alumnos, es habitual seguir un proceso que comprende las siguientes fases: lectura compartida y orientada por el maestro, lectura de los alumnos en pequeños grupos con ayudas del docente,
lectura en pequeño grupo e individual con posibilidades restringidas de consultar y finalmente lectura independiente por parte de cada niño. Iniciar con una actividad colectiva hace posible una fuerte intervención del maestro para introducir a los niños en el mundo de referencia del texto, para contextualizar aportando información sobre el historiador que es autor del texto, para aportar información también sobre la situación histórica, información que no está explícita en el texto, pero que es necesaria para reconstruir su sentido. Y volver al confrontar diferentes interpretaciones que los chicos están elaborando y volver al texto para ver en qué medida el texto las autoriza. Esa primera actividad habilita entonces a los alumnos para abordar por sí mismos el texto con un mayor conocimiento sobre el contenido al que alude y por lo tanto con mayores posibilidades de producir interpretaciones ajustadas. En algunos casos, marcha ascendente y descendente se articulan, como ocurre en un proyecto de lectura y escritura que describí bastante detalladamente en otro artículo en La autonomía del lector, un análisis didáctico. Durante el trabajo en pequeños grupos, los alumnos tienen oportunidad de interactuar con pares, lo cual, como han demostrado muchas investigaciones y en particular las de psicología social genética, incide favorablemente en el avance de todos. ¿Cómo se constituyen esos pequeños grupos? En algunos casos, el docente agrupa alumnos que tienen conocimientos o conceptualizaciones muy diferentes sobre el contenido que se está trabajando, en tanto que en otros casos procura que interactúen niños cuyos estados de conocimiento son diferentes pero cercanos. En relación con la escritura en la alfabetización inicial, los resultados de investigaciones realizadas en diferentes países coinciden en mostrar que las interacciones más productivas, en el sentido de que permiten aprender, avanzar a los 2 o 3 niños que constituyen el grupito, tienen lugar entre niños cuyas conceptualizaciones sobre la escritura son próximas. Y muchas experiencias realizadas en relación con otros contenidos pusieron en evidencia que ese tipo de agrupación tiende a ser fecundo para el aprendizaje de los contenidos también en otros casos. Cuando se agrupan chicos cuyo estado de conocimiento con respecto al objeto estudiado es diferente o muy diferente, es necesario o bien que haya un traductor, por ejemplo en el caso de la escritura, los chicos que tienen ya una conceptualización silábico-alfabética son muy buenos traductores cuando los otros 2 integrantes del grupo, uno sostiene la hipótesis silábica y el otro ya está escribiendo alfabéticamente, porque él está apenas dejando su hipótesis silábica, la tiene ahí todavía en funcionamiento y ya está empezando a entender la hipótesis alfabética. Otra posibilidad es que los chicos que saben más acerca de ese contenido intervengan sin sustituir el trabajo intelectual de sus compañeros. Muchos niños adoptan o esperan formas de intervención similares a las realizadas habitualmente por su maestro. Un ejemplo, una vez yo entré en un primer grado a pedido de la maestra para ver cómo ayudar a una o 2 niñitas que estaban confrontando dificultades o que estaban menos avanzadas. Me acerco a una pareja de alumnas, una de las cuales es la que estaba confrontando dificultades, y les digo que voy a intentar ayudarlas. Y esa nenita, la menos avanzada, me pregunta, ¿pero vos sabés qué es ayudar? No me tenés que decir la respuesta, me tenés que preguntar para que yo piense. Su compañera hace luego, yo les dije que mejor entonces iba a ver cómo se ayudaban ellas antes de atreverme a intervenir. Entonces veo que la otra nena
hace intervenciones que efectivamente ayudan a sus compañeras. Por ejemplo, restringe la cantidad de palabras escritas entre las cuales ella tiene que decidir cuál nombre de animal corresponde a una página de un álbum que están llenando. Esto solo es posible cuando se instala en la clase un clima de producción compartida de conocimientos. En los últimos años estamos intensificando los agrupamientos provisorios y flexibles. Si en una escuela hay 2 o más secciones del mismo grado, en algunas horas semanales los niños se agrupan de una manera diferente de la habitual para permitir la formación de 3 o más subgrupos pequeños, más pequeños, constituidos por niños de diferentes secciones cuyos conocimientos y problemas son próximos, lo cual nos permite intensificar el trabajo sobre cuestiones como la lectura de los niños por sí mismos en la alfabetización inicial, sobre la interpretación de números, sobre la lectura de textos históricos que a veces resultan particularmente difíciles. En algunos casos, estos agrupamientos pueden reunir niños incluso de diferentes grados, de segundo y tercero, por ejemplo, y de este modo los niños interactúan con otros pares que están en otra sección o en otro grado y también con otros docentes, incluyendo a integrantes del personal directivo, maestros de apoyo, etc. Son variaciones que permiten producir una ruptura en el dispositivo rígidamente graduado de la institución escolar y que producen avances en muchos niños. La última condición general a la que me voy a referir es la de compartir la responsabilidad del aprendizaje. Esta condición didáctica contempla 2 facetas que son complementarias, pero que también están en tensión en el aula. Por una parte, la enseñanza toma en cuenta los conocimientos, hipótesis e interpretaciones de los alumnos acerca del contenido que se pretende enseñar y, por lo tanto, asume la responsabilidad de tender puentes entre los conocimientos previos de los alumnos y aquellos a los que se apunta. Por otra parte, como sabemos, y cito a Jacques Ellul, que lo dice muy bien, solo se puede enseñar a alguien que acepta aprender, que acepta comprometerse intelectualmente. El docente no produce el saber en el alumno. Él produce algo, da una clase, para que el propio alumno pueda encargarse de lo esencial, el trabajo intelectual. Para que todos los alumnos se responsabilicen por su propio aprendizaje, algunos lo hacen espontáneamente porque su historia personal los habilita para ello, aunque no necesariamente en todas las áreas, es imprescindible devolver a los alumnos el proyecto de aprendizaje. La devolución es concebida como una de las funciones esenciales del maestro. ¿Por qué la palabra devolución? ¿De dónde viene y qué significa? El concepto de devolución, que fue originalmente elaborado por Rousseau en Didáctica de la Matemática y al que hoy recurren todas las didácticas específicas, tiene su origen en el orden legal de la monarquía francesa. La devolución era un acto por el cual el rey abandonaba algunos de los poderes que tenía por derecho divino y lo delegaba en una cámara del Congreso, ¿no? La devolución significa, ya no se trata de mi voluntad, sino de lo que ustedes deben querer, pero yo les otorgo ese derecho porque ustedes no pueden tomarlo por sí mismos. Y algo similar a eso es lo que hace el maestro cuando autoriza a los alumnos a hacerse cargo del rol que les corresponde en la elaboración del conocimiento. En el marco escolar, la palabra del maestro representa el saber social y está investida de una autoridad institucional.
Desde nuestra perspectiva didáctica, resulta imprescindible que la autoridad del maestro no se oriente a imponer sus ideas, sino a proponer situaciones problemáticas que hagan necesaria la elaboración de nuevos conocimientos por parte de los niños, a confrontar sus producciones con los compañeros, a ir elaborando conclusiones provisorias sobre los contenidos trabajados, a ir institucionalizando aquellos conocimientos que coinciden o se acercan a los saberes socialmente válidos. Restituir el derecho a reelaborar el conocimiento y transferirles la cuota de responsabilidad que necesariamente tienen que asumir para aprender no es fácil. Y no lo es porque esta aspiración tiene lugar en el seno de una institución en la que tradicionalmente es el maestro quien tiene la responsabilidad de transmitir directamente el conocimiento. Es por eso que es función del docente delegar en los alumnos una parte de la responsabilidad. Es hacer devolución explícita de la situación problemática a partir de la cual será posible construir conocimiento. El maestro delega la responsabilidad del aprendizaje a través de la devolución del problema. El problema es un desafío para el conocimiento que los niños ya tienen, es una situación a la cual puede atribuir significado porque ya elaboraron estrategias o porque disponen de conocimientos que les permiten abordarlos y comenzar a resolverlos. Pero al mismo tiempo, esos conocimientos anteriores no son suficientes para producir la solución del problema y es precisamente por eso que para resolverla tendrán que elaborar nuevos conocimientos. ¿Cómo tomamos en cuenta la diversidad cuando elaboramos un proyecto de enseñanza? Y les voy a pedir que me acompañen en lo que vamos pensando para conseguir que todos los alumnos aprendan, en este caso voy a tomar un ejemplo específico, que es la lectura de los niños por sí mismos durante la alfabetización inicial. En realidad, yo lo estoy diciendo como lo que pensamos para responder a la diversidad, como si siempre lo hubiéramos pensado, así como lo voy a contar, pero esto no es así para nada, sino que lo que voy a contar es producto de sistematizaciones que hemos podido hacer a partir de muchísimos años de investigación y con un trabajo de sistematización específico. Pero en este momento estamos en condiciones de pensar lo que les voy a contar que pensamos. En este caso, el contenido al que se refiere el proyecto de enseñanza, o sea, la lectura de los alumnos por sí mismos durante la alfabetización inicial, es, si ustedes quieren, un macroproyecto porque abarca con seguridad los 2 primeros años de la escolaridad y a veces parte del tercero. En primer lugar, quiero decir que la forma en que se diseña un proyecto de enseñanza está estrechamente relacionada con la definición que se hace del contenido que uno está pretendiendo enseñar. En este caso, en el caso de la lectura de los chicos por sí mismos, tomamos como referencia las investigaciones psicolingüísticas realizadas desde 1970 aproximadamente, que conciben la lectura, básicamente, estoy reduciendo a lo esencial, como un interjuego entre anticipación y verificación. Anticipación del significado de lo que puede decir en el texto y verificación recurriendo a los indicios gráficos que el texto provee. Reconocer indicios que permiten verificar o rechazar una anticipación no es lo mismo que descifrar. Quienes intentan leer descifrando, sin anticipar el posible significado de lo que está escrito, porque suponen que leer es descifrar, se sitúan en posición de dependencia con respecto a las letras y en consecuencia no comprenden. Si leer fuera descifrar,
no podríamos entender muchos de los mensajes que recibimos por WhatsApp. Cuando está en acción un diccionario que anticipa la totalidad, pero sin tomar en cuenta el significado del conjunto del texto que se está escribiendo, porque es una máquina, no un ser humano, los cambios que se producen a veces son bastante fuertes y sin embargo entendemos lo que nos están diciendo. Y no sé, muchas veces yo recibo WhatsApp en donde cada vez que hay una E, que debería haber una E, en realidad hay una W. Y sin embargo entiendo, aunque eso resulta impronunciable, ¿sí? Bueno, una hipótesis didáctica que atraviesa nuestro proyecto es que se aprende a leer leyendo. ¿Cómo hacemos para que lean y aprendan a leer niños que aún no leen convencionalmente? Generamos condiciones didácticas específicas que le hacen posible y proponemos a los niños una diversidad de situaciones de lectura, así como intervenciones del docente que será imprescindible poner en acción durante el desarrollo de la actividad en el aula. En tanto que en lo que dije antes, en la primera parte de la conferencia, nos referimos a condiciones didácticas que favorecen el aprendizaje de cualquier contenido, y por eso mismo digo que son generales, las condiciones que enunciaré a continuación son propias de un contenido específico, la lectura, en un periodo de escolaridad también específico, el de la alfabetización inicial. Sin embargo, estas condiciones también revisten cierto grado de generalidad, porque las tomamos en consideración al planificar cualquier situación de lectura de los niños por sí mismos durante este periodo. Y lo hacemos porque nuestras investigaciones didácticas han mostrado que esas condiciones promueven aprendizajes de todos los niños como lectores. Para que todos puedan avanzar en sus posibilidades de leer por sí mismos, es necesario proveer un contexto, una imagen, el portador, un contexto lingüístico, ya que solo así será posible que todos los niños puedan predecir el significado de lo que puede estar escrito en el texto. Y, en segundo lugar, prever que los niños dispongan de los conocimientos necesarios para formular anticipaciones ajustadas al texto que se presenta, ya sea porque los han construido previamente, por sí mismos o a partir de proyectos de enseñanza anteriores, o porque el proyecto en curso ofrece oportunidades para que los alumnos construyan los conocimientos pertinentes. Ahora, ¿cómo se construyen en el aula conocimientos pertinentes para que los niños lean por sí mismos un texto determinado? Las situaciones de lectura directa de los niños siempre están contextualizadas en una secuencia de lectura y escritura que incluye situaciones de lectura a través del docente. Estas lecturas hacen posible que los alumnos adquieran conocimientos acerca de los textos que se están leyendo, de las características que se reiteran en diferentes textos pertenecientes a un género, del lenguaje escrito y de los rasgos peculiares que éste presenta en los textos que se están leyendo. De este modo, cuando enfrenten el desafío de leer por sí mismos, las anticipaciones de los niños estarán inspiradas en lo que saben que puede aparecer escrito en un texto de cierto género. Si, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto de lectura de historietas, por ejemplo, con el propósito de armar un álbum en el cual seleccionaremos las historietas predilectas, y hemos elegido ciertas historietas para que ellos intenten abordar su lectura, antes de plantearles que la lean, realizaremos otras actividades. Por ejemplo, exploración de diferentes revistas y diarios para localizar la sección de historietas, lectura a través del docente
de muchas historietas de los autores y personajes previamente seleccionados. En algunos casos los chicos siguen con la vista la lectura del docente. Y localización en distintas historietas del título y del nombre del autor, una vez que se ha comentado en la clase que el título de las historietas suele coincidir con el de alguno de los personajes principales y que se ha aportado información sobre los autores elegidos, que en nuestro caso podrían ser Quino, Sendra y Nick, no sé cómo es en Chile. Aquí no supongo que lo conocen, a Mafalda. Al construir en el aula los conocimientos necesarios para producir anticipaciones acerca de lo que está escrito en el texto que se va a leer, la enseñanza se hace cargo de que todos los alumnos dispongan de los conocimientos que necesitarán poner en acción cuando aborden la lectura por sí mismos, en lugar de dejarlos librados a sus conocimientos extraescolares, que pueden ser, por supuesto, muy diversos según la experiencia que hayan tenido los chicos con el contenido que se está trabajando. Por otra parte, al prever cómo organizaremos la situación de lectura y qué intervenciones pueden resultar adecuadas para favorecer el aprendizaje de todos, pensamos en organizar la clase como un vaivén entre actividad colectiva y actividad por parejas. La actividad colectiva permitirá al docente brindar, y acá es cómo se actualiza una condición general, que es la articulación entre actividades colectivas, grupales e individuales en el caso de un contenido particular, ¿sí? La actividad colectiva permitirá al docente brindar información que contribuya a la interpretación, así como, después del trabajo en grupitos, hacer una puesta en común en la que se discuta sobre las interpretaciones de diferentes niños y se apele al texto para decidir. El trabajo en parejas promoverá que todos se enfrenten con el problema, no solo los niños que pueden resolverlo rápidamente y para los cuales, por lo tanto, ya no es un problema, porque no necesitan elaborar un nuevo conocimiento para resolverlo. Presentar la historieta preguntando cuál es, quién es su autor, de qué se tratará. Como se han leído muchas historietas, todos los chicos conocen a los personajes, saben que el título suele coincidir con el nombre del protagonista y que también encontrarán escrito el nombre del autor. Ya no es un problema para ellos localizar el título, porque más o menos saben dónde puede ubicarse, pero responder a quién es el autor puede constituir un problema para algunos y no para otros. Y eso dependerá de que recuerden o no recuerden quién es el autor de cada historieta. Si lo recuerdan y ven que se trata de una historieta de Mafalda, pues el autor tiene que ser Quino. No hace falta hacer una actividad de lectura para saber quién es. Si en cambio no lo recuerdan, el problema se planteará así para los chicos. Estoy tratando de mostrar que es importante no solo devolver el problema, sino también saber cuál es el problema que se devuelve y si efectivamente estamos devolviendo o no un problema. Si los chicos no recuerdan quién es el autor de cada historieta, el problema se planteará así. De los 3 autores que estuvimos leyendo, ¿cuál es este? ¿Sendra, Quino o Nick? Y tendrán que discutir cuáles son los indicios gráficos en los que es posible basarse para decidir. Por ejemplo, algún chico dirá, el último termina con la de Karina y es cortito, debe ser Nick. O el primero comienza con la de Sofía, este otro termina con O, debe ser Quino. En los 2 casos, cada integrante de la pareja aprenderá probablemente a reparar en indicios que ya eran significativos para su compañero, pero que aún no lo eran para él. Cada uno va haciendo suyos conocimientos del otro. Compartir con los niños o con aquellos niños que lo necesitan, leyendo el parlamento de uno de los personajes y solicitando
al chico o a las parejas que lean la respuesta del otro personaje. Es otra decisión que se toma. Quisiera mostrarles eso en la historieta de Mafalda, que aparece allí, en donde, yo no tengo el texto acá. A ver, la maestra lee, por ejemplo, lo que dice Mafalda: qué rica comida has hecho hoy, mamita, y pide que los alumnos por parejas resuelvan cuál es la respuesta de la maestra, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que en el cuadrito siguiente, mejor dicho, en el tercer cuadrito, que sería el que le toca contestar a los chicos, es posible hacer un análisis de lo que dice en el anterior y encontrar similaridades para leer ese parlamento. Y algo parecido sucede, no igual, pero sí parecido, en el caso de Matías y la pecera, en donde es posible anticipar, no me voy a meter en el texto, para ver el título, que en ese caso no es solamente el nombre del personaje, sino que incluye lo que es característico de esa historieta en particular, es posible inferir a partir de la imagen de qué más habla el título, y habrá que recurrir a los indicios gráficos para verificar si la anticipación de los chicos es correcta o no. Al hacerse cargo de algunos parlamentos, el maestro provee contexto lingüístico que ayuda a interpretar los parlamentos que quedan a cargo de los alumnos. Bueno, seguimos a la siguiente. Sigo con las previsiones que tomamos. Devolver a los niños la responsabilidad de leer el desenlace de la historieta una vez que saben de qué se trata y conocen los diálogos sostenidos por los personajes en los primeros cuadritos. Recorrer la clase mientras las parejas leen, ayudando a los niños que lo necesitan, por ejemplo, sugiriendo a algunos que trabajen juntos o que vayan a buscar en las listas de sus nombres para encontrar alguno que los ayude a interpretar la palabra que están intentando leer. En algunos casos, el docente considera necesario transformar el problema originalmente planteado, modificándolo de tal modo que resulte accesible para los chicos. Por ejemplo, puede ayudarle proponiendo 2 o 3 frases posibles para que decidan cuál es la que dice un personaje. Con lo cual, para ellos, el problema ya no es qué dice Mafalda aquí, sino que el problema se reduce a determinar cuál de las oraciones propuestas por la maestra está escrita en el texto. Y finalmente, retomar para todos cuestiones que resultan problemáticas para varios o muchos alumnos. Cuando se lee una historieta es muy habitual que los niños hagan anticipaciones que suponen la intervención de un narrador diferenciado de los personajes. Por ejemplo, pueden decir, y entonces la mamá, anticipar, y entonces la mamá le dijo a Matías que no tomara agua de la pecera. La docente retoma esa cuestión para todos, releyendo los parlamentos anteriores y haciendo notar que en la historieta solo aparece lo que dicen los personajes. De este modo hace observable una característica del género que es relevante para que las interpretaciones de los niños sean más ajustadas. A lo largo de toda esta situación se atribuye una responsabilidad creciente a los niños. La maestra comparte con ellos la lectura de varios cuadritos y luego les pide que ellos lean solos los últimos. Hasta aquí hemos visto, ¿cuánto tiempo más dispongo? ¿Todavía dispongo? Ah, muy bien. Sí, perfecto. Muy bien, tú me vas avisando. Hasta aquí nosotros vimos cómo se puede tomar en cuenta la diversidad cuando se generan condiciones didácticas para posibilitar que los alumnos lean cuando aún no saben leer en el sentido convencional del término, y en el caso de una situación específica
de lectura de los chicos por sí mismos. Lo que quisiera ver ahora es cómo abordamos la diversidad al diseñar el conjunto de situaciones didácticas que planteamos a los niños para que aprendan a leer por sí mismos. Y para esto voy a partir de una cita de un trabajo de Mirta Castedo. Los niños tienen oportunidades de desarrollar anticipaciones cada vez más ajustadas y de construir estrategias para confirmar o rechazar esas anticipaciones cuando las situaciones didácticas disponen los medios para que el escrito resulte previsible y pueda ser explorado, poniendo en correspondencia lo que se cree o se sabe que está escrito en la escritura misma. Además de sintetizar en esta formulación las condiciones didácticas que antes señalé, la distinción entre lo que se cree y lo que se sabe encierra un abanico de posibilidades relacionadas con el conocimiento previo que los chicos tienen acerca de qué dice o qué puede decir en el texto. Cuanto más incipientes son los lectores, más conocimientos previos pertinentes necesitan para poder leer el texto. Cuanto más experimentados sean, serán más capaces de abordar textos sobre los cuales tienen menor conocimiento. Considerando esta variable, el grado de conocimiento previo necesario para leer, hemos planteado un amplio espectro de situaciones de lectura que pueden agruparse así. Situaciones en las que los niños conocen el contenido y la forma del texto y situaciones en las que los niños cuentan con menos información sobre el texto. Entre las primeras tenemos lectura de textos memorizados y de lectura de textos conocidos, pero no memorizados. Ejemplos de textos memorizados serían canciones, poemas, adivinanzas, diálogos célebres de cuentos clásicos. Y entre la de los no memorizados, listas de títulos de cuentos que hemos leído o que vamos a leer, listas de cualquier cosa, listas de nombres de animales que nos interesan, de cualquier cosa, pero hay que saber de qué cosa se trata para que las anticipaciones sean posibles. En las situaciones en las que los niños cuentan con menos información, puede suceder que conozcan el contenido, pero no la forma del texto. Por ejemplo, después de haber leído La maestra Hansel y Gretel y de haber conversado sobre el cuento, se puede proponer a los niños que lean la descripción de la casita de la bruja. Ellos se acordarán de las características de la casita de la bruja, pero no saben cómo dice eso el texto. Y finalmente los casos en que los niños no conocen ni la forma ni el contenido del texto. Por ejemplo, cuando la docente les está leyendo por primera vez un cuento que no conocen y en determinado momento cede a los niños la lectura de cierta parte que aún no se ha leído. Esta serie de situaciones constituyen una progresión en el sentido de que cada niño podrá resolver con mayor autonomía ante todas las situaciones en las que tiene más conocimientos pertinentes para abordar la lectura y solo después las situaciones en las que conoce poco o no conoce el contenido del texto. Seguramente un alumno que ya puede leer con bastante solvencia y autonomía un texto memorizado necesitará aún mucha ayuda para resolver una situación de lectura en la que se le propone un texto menos conocido. Sin embargo, estas situaciones no constituyen una secuencia en el sentido de que deban proponerse sucesivamente en el aula, ya que, como bien sabemos, y de eso estamos hablando todo el tiempo, en todas las aulas coexisten niños que están en momentos diferentes de su proceso lector, cuyos estados de conocimiento con respecto al sistema de escritura son diferentes
y que por lo tanto tienen diferentes posibilidades de abordar una situación de lectura. Es por eso que además de la variable grado de conocimiento previo pertinente sobre el texto, ponemos en juego otra variable fundamental, que es el tipo y el grado de ayuda prestada por el docente y también por los pares para que todos puedan resolver la situación. Combinar las dos variables, grado de conocimiento del texto y tipo de ayuda que se presta, hace posible proponerles a todos los alumnos las mismas situaciones y brindar ayudas diferenciadas según las necesidades y posibilidades de los niños. Creo que de los ejemplos que tengo voy a compartir uno. Es un fragmento de un registro de clase extraído de un artículo de Mirta Torres, que se llama La alfabetización en el aula del plurigrado rural, cuyos protagonistas, el grupo, como es habitual en las escuelas rurales, es un grupo multigrado que está constituido por niños de primero, segundo y tercero. Los niños de primero todos trabajan en un proyecto común que es Los Lobos de los Cuentos. Los chicos de primero están profundizando en Caperucita Roja, los de segundo en 2 cuentos, Los 3 chanchitos y el lobo y los 7 cabritos, y los de tercero leen el libro de la selva de Rudyard Kipling. Los de primero conocen muy bien Caperucita Roja porque se han hecho sucesivas relecturas. ¿Ustedes están leyendo eso? No, bueno, no importa. No era todavía. Se han hecho sucesivas relecturas que les permiten identificar las artimañas del lobo para engañar a Caperucita, y se han comparado 3 versiones del mismo cuento que tienen en la biblioteca y se produjeron diferentes escrituras sobre ellas. Esta situación que ustedes ya están leyendo es la lectura por parejas del diálogo canónico entre Caperucita y el lobo disfrazado de abuelita. Los chicos están ensayando para luego hacerles oír la interpretación a los compañeros. El texto es un texto memorizado. El desafío, ¿en qué consiste cuando se leen textos memorizados? En localizar exactamente dónde está escrito lo que ya sabemos que dice. Y para localizarlo, los niños se apoyan en el reconocimiento de indicios provistos por el texto. Yo me imagino que ustedes ya leyeron eso, entonces lo que voy a marcar es lo que pasa con Zulma, que anticipa abuela, que es lógico porque sabemos que Caperucita se está dirigiendo a la abuela, pero como la maestra le indica por dónde va, ella reconoce y entonces dice, abuela, o sea, coordina el indicio gráfico que le está proponiendo el texto con lo que ella sabe que dice. ¿Qué orejas? Ahí levanta rápidamente la vista y dice, ¿qué orejas tan grandes tienes? O sea, fue suficiente con leer qué oré para que ella pudiera actualizar toda la frase dicha por el lobo. En la siguiente, si quieren léanla, así no usamos el tiempo de lectura. Yo lo que quiero marcar son básicamente 2 cosas. Lee Zulma, lee Nahuel, y luego Zulma, mirando el texto, dice, abuela, ¿qué oré? Está anticipando qué orejas, a pesar de que ella misma leyó antes qué orejas tan grandes tienes. Y allí la maestra le sopla, ¿qué ojos tan grandes tienen? Hay que preguntarse por qué la maestra le sopla, lo cual significa en este caso que no le está devolviendo el problema, sino que se lo está resolviendo. Seguramente es para no detener la dramatización de la lectura, pero va a volver sobre ese problema luego.
Bueno, los chicos aplauden. Cuando la maestra, después de esta lectura, les pregunta a todos por qué Zulma habrá dudado entre orejas y ojos. Ellos opinan que la equivocación se debe a que las dos empiezan igual, pero entonces la maestra objeta que nadie se equivocó cuando leyeron brazos y boca. No lo dice, sino que escribe brazos y boca, que también empiezan con la misma. Y entonces propone analizar cómo podemos darnos cuenta de cuál es cuál. Y escribe ojos y orejas sin decir cuál es cuál. Y aunque no tenemos registro de esa parte, podemos suponer que los chicos pueden aportar. El problema está claro que no está ni en el principio ni en el final, porque las dos palabras empiezan con la misma. Alguien puede decir que ojos es tal porque es más cortita, pero también puede ser que otros chicos digan que en donde está escrito ojos no puede decir orejas porque no está ni la E ni la A, solo hay O, etc. En otro, ¿ya pasaste? Otra pareja está ensayando, son Lola y Gabriel. ¿Estamos? Lola ya lee convencionalmente. Lo que quisiera que se fijaran ustedes es dos cosas. Por un lado, que Gabriel, que todavía no lee convencionalmente, dice para escucharte mejor en lugar de para oírte mejor, que es lo que está escrito en el texto, y la maestra lo deja pasar, ¿sí? O sea, no dice nada. ¿Por qué lo deja pasar? Porque lo que está haciendo Gabriel es una sustitución por algo que quiere decir lo mismo, y eso es un recurso que todos los lectores utilizamos porque no leemos todas las palabras. Cuando estamos entendiendo que el significado, imaginamos lo que dice sin tratar de verificar demasiado y solo volvemos a verificar si en algún momento nos damos cuenta de que hay algo que no entendimos bien. La otra cosa es lo que pasa con Gabriel cuando él va a leer lo que dice el lobo. El lobo dice para abrazarte mejor, pero Gabriel lee para agarrarte. Duda porque agarrarte no le suena, seguramente porque no es lengua escrita, es una palabra muy de la oralidad. Pone el dedo en el texto mientras repite haga, haga, y entonces la maestra repite lo que había leído Lola, que ya había leído qué brazos tan grandes tienes, y lo repite de una manera algo exagerada, poniéndose al lado de Gabriel. Gabriel, sin embargo, vuelve a leer agarrarte, pero empieza a prestar más atención a los indicios del texto, a las letras, y dice abrazarte mejor, y queda aliviado, ¿sí? Creo que ahí se ve muy bien la interacción entre reconocimiento de indicios y anticipación del significado. Bueno, creo que voy a saltear el ejemplo siguiente que está en un material conocido que se llama La Encuesta, que escribimos hace bastante tiempo, en el 2001, está publicado, está en internet incluso, en la dirección de currícula, pero no voy a saltear la idea por la cual me resultaba interesante centrarme en dos situaciones en donde están tratando de leer, en un caso Carolita y en el otro caso Juliana y Federico. En el caso de Carolita, tanto la maestra como la observadora hacen constantemente intervenciones que facilitan la situación, que le hacen más accesible la lectura a Carolita, la ayudan a leer. En el caso de Juliana y Federico, en cambio, la observadora, que es quien está trabajando con ella, le plantea problemas cada vez más difíciles. Y ahí sucede además algo extraordinario, que es que Federico hace unas intervenciones
no sé si es en esta o en la siguiente, sí, es en esta, que son muy interesantes. Vamos a leer solo ese pedacito. Juliana había ubicado Caperucita Roja y luego vuelve e intenta leer Cenicienta. Entonces Federico le dice, mira, esta, y le muestra a Carola en la lista de los nombres de los chicos, te sirve para Caperucita, que es lo que ella acababa de utilizar para poder leer Caperucita. Y este, y le señala a Cintia, te sirve para ese, que es Cenicienta. Y Juliana dice, pero es la misma letra. Y Federico, sí, pero Cintia te sirve más para Cenicienta. Claro, con la E se da cuenta Juliana. A nosotros cuando leímos este registro, en el caso de Silvia Lovelo, que estaba presente en la clase cuando vio lo que pasaba, esto nos impactó mucho porque Federico pescó cómo era el razonamiento que estaba haciendo Juliana para ayudarse con las letras de los nombres, pero le planteó al mismo tiempo un problema más difícil, que era lo que la maestra estaba haciendo con ella, plantearle cada vez un problema más difícil. Es un ejemplo muy bueno de interacción muy productiva. Y al final de la diapositiva siguiente, se ve hasta qué punto Juliana entendió la intervención de Federico y se la apropió, porque señalando los tres chanchitos, ella dice que allí dice los tres, ella dice, este es los tres chanchitos, pero el título es los tres cerditos. La observadora le pregunta, ¿está segura de que dice chanchitos? Ella mira y dice, no, los tres cerditos. Tiene la de Cintia con la E como Cenicienta. Son casos que no suceden todos los días, en que uno puede ver cómo una ayuda en la situación de interacción y también en la intervención docente puede contribuir fuertemente a que alguien aprenda algo. Bueno, esta situación además generó una implicación muy fuerte de los chicos, porque ellos iban a hacer una encuesta a gente ocupada, iban a entrar en las clases a preguntarles a los maestros cuáles de esos cuentos leían en su infancia y tenían que responder muy rápido, por eso es muy importante el ensayo. Lo que yo quería subrayar es por qué son tan diferentes las intervenciones de los docentes cuando trabajan con estas dos nenas. ¿Por qué en un caso tienden a facilitar y en el otro tienden a dificultar? Porque en el primer caso, esta nena está completamente atada al descifrado y todas las intervenciones van dirigidas a que ella pueda considerar el significado, porque no se lee si uno solamente descifra, no se entiende nada. Y en el caso de Juliana, porque ella ya está en condiciones de plantearse nuevos problemas en relación con la lectura. En los dos casos el propósito es el mismo, es tender puentes entre lo que los chicos ya saben y lo que se está aspirando a que aprendan. Y tender esos puentes significa adecuar la intervención al estado de conocimiento de los chicos. Al analizar esta situación también se hizo muy evidente, como en muchos otros casos, hasta qué punto la colaboración, la presencia de dos docentes que trabajan coordinadamente en el aula es relevante para poder intervenir en todos los grupitos, porque seleccioné dos situaciones, pero los docentes van girando entre los distintos grupitos y se hace posible realmente hacer una intervención productiva para todos los casos. Bueno, el proyecto de lectura sigue, habrá que hacer un trabajo constante para que los chicos cada vez puedan afrontar una incertidumbre mayor en relación con qué dice el texto. Y
ese será el momento en que ellos van a poder ir leyendo cada vez más autónomamente sin que existan esas grandes condiciones didácticas que fuimos creando para que ellos puedan leer cuando todavía no sabían hacerlo convencionalmente. Y en ese momento van a necesitar que la enseñanza asegure las condiciones que todos los lectores necesitamos para poder leer, es decir, que la lectura tenga un propósito, por ejemplo, aprender más sobre un tema o ingresar en un nuevo mundo posible, que se sepa quién es el autor del texto, que se conozcan algunos aspectos del contexto de producción. Voy directamente al final sin ningún ejemplo histórico. Bueno, quería darles algún ejemplo de la investigación sobre leer en historia que toma chicos más grandes, pero voy a saltear esto para responder algo que yo no sé si ustedes recuerdan, planteé al principio, que es que hay un cierto, a pesar de todas las coincidencias que marqué al principio con el movimiento del diseño universal de aprendizaje, hay sin embargo también algunas diferencias. ¿Podrás localizar la última placa? Cuando está comentando los 3 principios fundamentales que ustedes seguramente conocen mejor que yo del modelo planteado por Rose y Meyer, proporcionar múltiples medios de representación, múltiples medios de acción y expresión y múltiples formas de implicación, Carmen Alba Pastor, la misma autora que estoy citando, de la que leí varios artículos, señala que el DUA proporciona flexibilidad en las formas, ahí no está subrayada la palabra formas, pero yo les pediría que ustedes al leerlo se fijen en la cantidad de veces que dice formas. El DUA proporciona, y no es porque estoy corrigiendo el texto, ahora les explico por qué lo digo, en las formas de presentar la información a los estudiantes, las formas de responder o demostrar conocimientos, habilidades, en las formas en las que los estudiantes se pueden implicar en este proceso. En la base de la educación para todos está el reconocimiento de las diferencias entre los estudiantes en su forma de aprender, en su forma de percibir y procesar la información, de relacionarse con la información y el entorno, en sus intereses y preferencias, etc. Desde la perspectiva de las didácticas específicas, es llamativo que entre estas diferencias no se incluyan las diferencias en el estado de conocimientos de los chicos sobre los contenidos específicos que se intenta enseñarles. El énfasis en la forma corre el riesgo de hacer que se pierda de vista tanto los contenidos mismos, los saberes y las prácticas sociales que se aspira a enseñar, como las conceptualizaciones y experiencias previas de los alumnos con respecto a esos saberes y a esas prácticas que estamos tratando de enseñar. La inclusión solo se concreta cuando se concibe como inclusión en el aprendizaje. Incluir en el aprendizaje supone apuntar a que todos los niños tengan diversas oportunidades de apropiarse de los contenidos esenciales que la escuela es responsable de comunicar. Para que esto suceda, es imprescindible garantizar condiciones didácticas que lo hagan posible, proponer una diversidad de situaciones que promuevan que todos se involucren y avancen en el aprendizaje de esos contenidos, así como disponer de un repertorio de intervenciones docentes que permitan tender puentes entre el estado de conocimiento de los chicos con respecto a cada contenido y aquello que se apunta a enseñar. Seguramente no todos aprenderán lo mismo, pero todos podrán avanzar. No es fácil porque la complejidad de la enseñanza es fuerte cuando se intenta que todos aprendan y porque el dispositivo homogeneizador de la escuela
no está pensado para dar respuesta a la diversidad de los alumnos. Habrá que ir transformando ese dispositivo. Habrá que hacer realidad el trabajo compartido entre docentes. Habrá que seguir produciendo conocimiento para construir herramientas didácticas más potentes que nos permitan cooperar con los niños en los diversos aprendizajes. Y como dice por ahí Flavia Terici, para eso hay que ensayar, hay que indagar, hay que producir y hay que discutir mucho. Hay un saber pedagógico a construir y ello requiere poner en el centro del trabajo institucional el problema de la enseñanza. Espero que muchos de ustedes nos acompañen en esa desafiante tarea.